Él es el poderoso de Israel. Dilo, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Él es el poderoso de Israel. Que se oiga. Cántalo más fuerte. Así es. Que le bendiga, hermanos, aquí una vez más. Gracias al Padre por tenernos una vez más aquí reunidos para poder dar la última clase sobre el libro que estamos, proyecto que habíamos empezado, ¿verdad? Hacia algunos meses atrás. Por situaciones que usted sabe no hemos podido terminar, pero ya estamos aquí para dar la última clase. Vamos a hablar hoy día sobre el Concilio de Nicea, ¿verdad? Pero antes de eso, para poder entender un poco el Concilio de Nicea, debemos entender el contexto de muchas cosas, porque hoy básicamente queremos hablar un poco de historia, que creo que usted lo puede corroborar, usted puede indagar, usted puede profundizar en estas cuestiones históricas que están hoy a la distancia de un clic, así que no se quede solo con lo que nosotros decimos aquí, porque usted sabe, por cuestiones de tiempo solo podemos explicar ciertos aspectos, pero es abundante la información que no la transmitimos, como le digo, por cuestiones de tiempo. Bueno, entonces vamos allá. Entonces este es, como le digo, esta es la última clase de la clase número 10 de este primer módulo. Bueno, y si se animan, vamos a hacer el siguiente módulo ya desde otra perspectiva. Ya vamos a hablar de cosas más puntuales que yo creo que la gente quiere saber, pero no podíamos tomar los otros temas si primero no se sabe esto como base, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer un poco de historia para llegar al Concilio de Nicea, y todo lo que yo le digo, como le repito, usted lo puede corroborar, lo puede acentuar en libros de historias, hoy en internet. Bueno, hay muchas fuentes hoy día. Bueno, entonces Jesús, según pues los historiadores, Jesús murió en el año 33, aunque unos dicen que Jesús nació en el año 5 antes de la era común, o sea que si hacemos cuenta, 5 menos 33, 28, en el año 28. Pero bueno, Jesús murió, según lo que nosotros nos han dicho, pues, y hemos oído, en el año 33. En el año más o menos 35, 36 aparece la figura del apóstol Pablo. Bueno, y el apóstol Pablo era un fariseo pero muy de estos devotos, un fariseo defensor de la ley al 100%, y usted sabe que él perseguía, aquí quiero que me considere lo que voy a decir, para muchos dice que él perseguía a cristianos, pero eso es un anacronismo porque los cristianos en aquel entonces no existían. Lo que él perseguía era a judíos, escuche bien, a judíos, porque en ese entonces los gentiles no tenían nada que ver con este movimiento primero de que Jesús hizo, porque acuérdense que todos los discípulos de Jesús eran judíos, eran creyentes en la Torá, y cuando ya murió pues se quedaron firmes ahí, establecidos en el judaísmo, en la Torá, pero con la diferencia de que ahora creían en que Jesús es el Mesías, ¿verdad? Yeshua era el Mesías, y entonces Pablo en ese aspecto no tenía ningún problema que Jesús sea el Mesías, porque antes de Jesús muchos se consideraron Mesías. El problema pasó que cuando comenzaron a enseñar de que Jesús había resucitado, entonces Pablo comenzó a perseguirlos, y para eso pidió una carta para ir a Damasco. Bueno, pero quiero que usted entienda de que Pablo no perseguía a los cristianos, porque los cristianos no existían. Lo que existía era un grupo de judíos que seguían la Torá, pero que ahora creían que Jesús era el Mesías. Porque por ahí hay mucha gente que dice que Pablo inventó el cristianismo. Bueno, entonces
Luego se siguió desarrollando la historia del pueblo de Dios, ¿verdad? Vamos a decirlo de esta manera, del grupo que creía en el Mesías, que luego tomó otro nombre, la Iglesia de Cristo, pero originalmente era la Kehilá o Kehilá del Mesías, ¿verdad? Y luego cuando ya se transliteró al griego, pues ya es la Iglesia de Cristo, luego al español, usted sabe. Bueno, entonces se desarrolló el grupo, ahí usted ve el desarrollo en el libro de los Hechos, todos los creyentes hasta que aparece en la ciudad de Antioquía, aparece ya un grupo de gentiles creyendo también en el Dios de Israel y en Yeshua el Mesías. Bueno, pasó el tiempo hasta el año 60, 70, cuando el grupo del Mesías, a veces no me gusta utilizar la palabra iglesia, porque la iglesia pues hay millones, hay mucha religión en cuanto a la palabra iglesia alrededor de ella, entonces voy a usar el término el cuerpo del Mesías o la congregación del Mesías. Entonces se desarrollaron, como le digo, ahí va usted el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos hasta el año, acuérdense que el libro de los Hechos narra 40 años, o sea, más o menos, hasta el año 60, 65 por ahí, narra la historia de cómo se desarrolló el grupo. Y ahí usted ve que hay un momento donde también están siendo perseguidos, pero quiero que usted note la diferencia, que los que están siendo perseguidos son los judíos en general, no solo los creyentes en Yeshua, sino los judíos seguidores de la Torah, que aún ellos no crean en el Mesías, en Jesús como el Mesías, porque apareció una cuestión política. El Imperio Romano los comenzó a perseguir, y entonces pero ya para ese entonces, dentro del grupo del Mesías, ya había un grupo bien grande también de creyentes gentiles, de creyentes que no eran judíos. Entonces ya había una sola mezcla, ahí hay un solo pueblo, lo que Pablo dice, que ya no hay dos pueblos, sino un pueblo. Pero los judíos comenzaron a ser perseguidos, y de alguna manera los que se quedaron en el liderazgo, los que se quedaron al frente del grupo, vamos a decirlo, del grupo del Mesías, ya fueron gentiles. ¿Por qué? Porque ya los judíos, como le decía, comenzaron a ser perseguidos, porque acuérdense que ya en el año 70, cuando hubo la rebelión por las cuestiones de impuestos, en el año 70 de la era cristiana o la era común, fue destruido el templo. Entonces ya para eso, y ahí fue el punto álgido donde ya los judíos tuvieron que salir de Jerusalén y fueron exiliados por todo el mundo. Y ya para ese entonces ya había un buen grupo de gentiles que de alguna manera ya estaban involucrados en el movimiento del Mesías. Pero cuando hubo esa división por cuestiones políticas y de fuerzas mayores, se quedaron encargados los gentiles. Y ahí empezó un gran problema, porque como se desarrolló tanto el grupo del Mesías, de los gentiles, porque los judíos no podían estar en un lugar porque estaban siendo perseguidos, entonces se crearon muchas ideas. Y acuérdense que en Antioquía es donde aparece por primera vez la palabra cristiano como un término despectivo, no como un título. Después se tomó ya como un título. Entonces para eso, ya para el año 70, 80, 90, el cristianismo, ¿verdad?, comenzó a crecer, comenzó a desvincularse de los judíos y se desarrolló mucho. Y para eso, ya en el primer siglo, ya había muchas ideas de cómo ver el cristianismo. Había muchos cristianismos. No crea que había un solo cristianismo. Y usted puede revisar, estaba el gnosticismo, el marcianismo, estaban los judaizantes, los simonismos. Había muchos cristianismos ya. ¿Por qué? Porque como se diseminó por todo el Imperio Romano, entonces cada uno, y como eran de cultura helénica o cultura griega, cada uno pues tomó de alguna manera un poco de la tradición o de la mitología griega o de la religión griega y mezcló ahí con el cristianismo, porque como se habían desvinculado
de la cuestión judía, entonces aparecieron muchos cristianismos. Entonces ya para el año 100, 200, cuando se volvieron ya una fuerza no solamente religiosa fuerte, los cristianos, y acuérdense, como le digo, había muchos cristianismos ahí polulando en el ambiente, había muchas ideas, entonces, y como se volvieron un grupo poderoso, fuerte, entonces el Imperio Romano los comenzó a perseguir a los cristianos, y esa es la famosa persecución a los cristianos. Pero primero persiguió el Imperio Romano a los judíos, desvinculándose el movimiento del Mesías de los judíos, y entonces caminaron unos 2 siglos sin liderazgo judío, o sea, desconectados de la Torá y mezclándose con todos los pensamientos helénicos griegos. Y ahí, como le digo, no crea que el cristianismo apareció, porque hay mucha gente que dice que el cristianismo apareció con Pablo o con Jesús. Jesús no vino a fundar ningún cristianismo, ni Pablo, porque Pablo era creyente en la Torá. Pero a usted yo le estoy explicando la historia para llegar al punto del concilio de Nicea. Entonces fue perseguido los cristianos, ¿verdad? Fue la segunda persecución, los masacraban, ¿verdad? Hubo muchas ideas griegas dentro del cristianismo, ya se establecieron como, vamos a decir, no como una iglesia, porque era solo un grupo, ¿verdad? Con muchas creencias. Ya establecieron obispos, se organizaron de alguna manera, a pesar de que estaban siendo perseguidos, pues hubo una gran persecución. Entonces llegó el año 300, más o menos, un poquito más, el emperador de Roma fue Constantino, ¿verdad? Del lado de Occidente, y del otro lado del Imperio Romano al inicio, otro emperador. Hubo una batalla ahí entre ellos. Y bueno, entonces, y como se vio que el cristianismo ya creció tanto, entonces el emperador Constantino, como una jugada política, convoca a todos los obispos de todas las ciudades, escúcheme, de todas las ciudades del imperio donde había sedes del nuevo cristianismo. Pero ya habían pasado 2 siglos donde ya se habían desvinculado del judaísmo. Bueno, entonces el emperador Constantino, primero el Grande, como le llamaban, convocó, aceptando como una de las religiones, no como la religión oficial, como una de las religiones del imperio romano, el cristianismo. Ya no los persiguió más a los cristianos, y entonces convocó a los obispos de todo el imperio. Ya para ese entonces, ya como le decía, ya estaba estructurado, pero ya había un montón de mezclas. Y como le dije, había muchos cristianismos, y había una batalla, una pugna de las ideas religiosas. Entonces, como para unificar y para arreglar ciertos aspectos, ¿verdad? Ciertos aspectos que estaban aconteciendo, esto fue más una jugada política que una jugada religiosa o eclesiástica. Lo que quería Constantino era unificar, escuche bien, era unificar el imperio que él había vencido del lado de Turquía, donde estaba Constantinopla. Por eso usted ve que se llama el concilio de Nicea, porque Nicea es una ciudad que queda ya en lo que hoy día es Turquía. Bueno, entonces, quiero decirle que si no sale bien la señal, luego lo vamos a editar y ahí usted lo va a poder volver a ver. Y este tema es importantísimo. ¿Por qué? Porque de aquí usted va a ver de dónde se origina ya el cristianismo como religión. Originalmente no era una religión, era un movimiento, pero ya Constantino, vamos a decirlo, lo legalizó y lo estableció, pero como había una pugna, y había una pugna muy grande con un obispo llamado Arrio, que tenía otras ideas dentro de un montón de ideas de cristianismos. Entonces se hizo este concilio. ¿Para qué? Para de alguna manera, escúchame bien, para que de alguna manera unificar las ideas de todo el imperio. Bueno, entonces hay datos de lo que yo le estoy diciendo. Entonces se puso una agenda.
cuáles eran los temas que se iban a tratar en este concilio. Como les decía, la idea era más política que religiosa. Entonces la idea era, primero iban a tratar sobre el problema del arrianismo. Acuérdense que Arrio era un obispo que tenía otras creencias diferentes a todos, ¿verdad? Y entonces ahí en el 325 se estableció la iglesia, vamos a decir lo que conocemos nosotros, la iglesia católica, ¿verdad? Porque la palabra católico significa universal. Pero yo siempre me he hecho una pregunta y quiero que usted analice esta pregunta, ¿verdad? Cuando yo alguna vez estudiaba esto, y si los cristianismos vencidos eran los correctos y se adoptó un cristianismo fallido, entonces imagínense, tendríamos que recapitular todo, romper estructuras, salir de ideas. Entonces piense un poco lo que yo le estoy diciendo. Si el cristianismo que venció, que fue el católico, era el incorrecto y venció a los cristianismos correctos. Uno de los cristianismos que también existían en aquel entonces era el gnosticismo. Hoy cuando uno habla de gnosticismo cree que eso es algo nuevo, eso viene de miles de años y para muchos es hasta satánico. Bueno, yo me reservo mi opinión, pero es solo, le digo esto para que usted analice lo que estamos diciendo. Entonces Constantino dice que llegaron 318 obispos de muchas ciudades y los temas que iban a tratar eran el arrianismo. ¿Y por qué? Porque el arrianismo tenía una enseñanza diferente a los demás cristianismos. Entonces, ¿qué decía Arrio? Arrio decía, ¿verdad?, que Jesús, escuche bien, que Jesús no es Dios, que Jesús no es Dios. Oiga bien, que Jesús no es Dios, negaba la naturaleza divina. Arrio negaba también la Trinidad, porque Arrio estaba consciente que el cristianismo había absorbido mucha información pagana de la Trinidad y todo esto. Esto usted lo puede leer en cualquier fuente que usted vea histórica. Esto está, y también fueron a tratar sobre el cisma de Meleciano. El Meleciano era un obispo que decía que aquellos que estaban siendo perseguidos y los obligaron a apostatar y para salvar su vida ya no tenían por qué ser parte de la iglesia católica. Entonces, por eso usted va a ver más adelante en el folleto, habla sobre este asunto, habla sobre Arrio y otra de las cosas, ¿verdad? Otra de las cosas que también es importante entender, que en ese día se estableció la fecha de la Pascua. Usted ve que la Iglesia Católica tiene un calendario totalmente diferente. Incluso ahí se cambió el Shabbat, hubo otros cambios que uno se da cuenta y hasta la actualidad mucha gente está aferrada a todas esas cosas, pero no saben de dónde vienen esos cambios. Entonces, los tres puntos principales que se trataron entonces en el Concilio de Nicea fue el arrianismo, el cisma meleciano y la fecha de la Pascua. Bueno, el emperador Constantino I, convertido al cristianismo, dicen las fuentes, pero muchas fuentes han llegado a la conclusión, fuentes históricas, que él no se convirtió a nada. Lo que pasa que él, por cuestiones políticas, por unificar el imperio, dijo que se había convertido. Y se acordó en el año 313, le voy a recordar ciertos detalles, dice, a través del edicto de Milán, llamar a todos los obispos, ¿verdad? ¿A dónde? A Nicea. Nicea es hoy día la ciudad de Bursa, en Turquía. ¿Y por qué la hizo allá y no la hizo en Roma? No lo hizo... Y este es el primer concilio católico, oiga bien. Por eso en el capítulo 15 del libro de Hechos dicen que ese es el concilio de Jerusalén. Pero bueno, entonces ahí llegaron los 318 obispos, aunque eran más, muchos. Acuérdense que antiguamente se viajaba en burro, en mula, a pie, y era muy complejo, muy difícil llegar. Y llegaron y comenzaron a tratar todos los temas, ¿verdad? Y quiero que usted considere esto muy, pero muy en serio.
En ese concilio, cristiano ya, desvinculado de la matriz judía, no había ni un solo judío, o no había por lo menos unos 10, 15 judíos, para que puedan dar su apreciación desde la perspectiva de la Torá. Entonces todas las apreciaciones que iban a dar era una cuestión de mezclas entre cristianismo, entre dioses griegos, filosofía griega, una mezcla. Entonces, ¿cómo puede ser que van a determinar una doctrina, escúchame, del Dios de Israel, de Jesús un judío, y no hay ni un solo judío para dar por lo menos un trasfondo cultural, etimológico? Nada. Entonces todos los que estaban ahí eran cristianos de cultura griega. O sea, el Dios de Israel que enseñó a los judíos, en este concilio no había ni uno solo que había sido enseñado. Por eso usted ve que hay un sincretismo muy grande en los cristianismos, y por eso estamos haciendo este ejercicio para salir un poco de esa idea y ir hacia atrás y hacer un poco de historia y poder entender verdaderamente qué es lo que Jesús hizo. Porque yo estoy claro que el fundamento de la salvación, la piedra angular que Dios hizo, el Dios de Israel, es Jesús. Entonces dice, no estoy leyendo el folleto, ¿verdad? Solo estamos dando términos o un poco de historia que usted, como le digo, la puede corroborar. Entonces dice, uno de los propósitos del concilio fue resolver los desacuerdos surgidos dentro de la iglesia de Alejandría. Aquí ya usan el término iglesia, pero realmente era una congregación, ¿verdad? Sobre la naturaleza del Hijo en su relación con el Padre. Ahí está, esa era la enseñanza de Arrio. En particular, dice, si el Hijo había sido engendrado por el Padre desde su propio ser y por lo tanto no tenía principio, o bien creado de la nada, o por lo tanto tenía un principio. Mire, esto estaban discutiendo, esto por favor, analícelo, piénselo. Estaban discutiendo algo que nunca en el judaísmo se discutió, pero estaban discutiendo esto porque si usted lee el trasfondo de esta discusión, es una discusión griega, nada que ver con la Torah. Y hoy heredamos y la gente pelea, ¿verdad? Pero tampoco, como siempre digo yo no soy dueño de la verdad, pero tenemos que analizar las cosas, porque así como esto, muchas cosas están infiltradas, que son helenismos, son cosas griegas, no tienen nada que ver con la Torah. Y cuando nosotros nos asomamos a la Torah o a la escritura con mente griega, es normal que nosotros hagamos teología griega y no teología cristiana. Yo quiero que usted entienda, hoy los filólogos, que son los grandes estudiosos de las cosas, y no son de las cosas escriturales, y ni siquiera son religiosos, sino son gente científica, han llegado a la conclusión que el cristianismo nunca hubiera existido si no hubiera existido la cultura griega. ¿Por qué? Porque la Torah no tiene nada que ver con la cultura griega, es totalmente. Entonces, ahí vemos que están peleando si Jesús es Dios, si Jesús no es Dios, pero eso nunca hubo en el pensamiento hebreo. ¿Por qué? Porque ellos tienen, acuérdense aquel versículo, oye Israel, el Señor tu Dios, uno es Shem Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Él es uno solo. Y también la Biblia dice, estamos hablando según la Torah, de que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero aquí en el concilio de Nicea ya están hablando de que Jesús es Dios, no es Dios. Entonces, ese es el trasfondo cultural. Y están discutiendo, entonces se levantó un Arrio, que es uno de los tantos obispos que no estaban de acuerdo con muchas enseñanzas griegas, y hay muchas más, ¿verdad? Entonces comenzaron a discutir si era Dios, no era Dios. Bueno, eso ya a cada uno le corresponde creer eso o no creer, pero yo sí quisiera que si usted cree eso o no cree, usted profundice en eso. Bueno, entonces dice, y por lo tanto no tenía principio, o sea, el Hijo de Dios, o bien creado de la nada, y por lo tanto tenía un principio. Alejandro de Alejandría, que era un discípulo, dice, de Atanasio de Alejandría, tomó la primera posición, mientras que el popular presbítero Arrio, de quien procede el término arrianismo, tomó la segunda. En aquellos momentos, esa era la cuestión principal
principal que dividía a los cristianos. O sea, había arrianos y había otros que creían en la divinidad de Jesús. Alejandro y Atanasio defendían que Jesús tenía una doble naturaleza. Arrio y divina, y que por tanto Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre. En cambio, Arrio y el obispo Eusebio de Nicomedia afirmaban que Cristo había sido primera creación de Dios antes del inicio de los tiempos, pero que habiendo sido creado no era Dios mismo. Estos pensamientos eran totalmente opuestos al pensamiento judío, porque ni siquiera Arrio estaba bien, porque Arrio está diciendo que Jesús o el Mesías es la primera creación de Dios. O sea, ahí ve usted una serie de contradicciones, ¿verdad? Que uno, cuando se asoma a la Torá y ve el pensamiento judío, uno se da cuenta de las contradicciones. Entonces, estaban tocando temas que eran helénicos, eran griegos, no tienen nada que ver con la matriz judía. Por eso hoy, cuando los cristianos se asoman al judaísmo, les choca y no entienden, porque su mente es helénica, su mente es griega, porque la religión en que han estado durante siglos la humanidad o el mundo occidental de este lado del planeta es griega. Por eso tenemos que hacer un ejercicio, hermanos, de volver a la escritura y entender que Jesús era judío, que el Dios de Israel dio una cultura, pero eso también tenemos que estar bien claro. No con esto estamos diciendo que tenemos que hacernos judíos, por favor, porque también hay un grupo que ahora se está haciendo judío, ahora está practicando muchas cosas, están judaizando. No estoy diciendo eso, lo único que estamos diciendo es que el conocimiento nos trae libertad, y esa libertad nos anima a pensar, nos anima a llegar a conclusiones por nuestros propios investigación. Bueno, entonces para ese entonces, en el Concilio de Nicea, yo quiero que usted sepa, aunque muchos dicen que el Nuevo Testamento, escuche bien, el Nuevo Testamento ya estaba formado. Muchos dicen, pero yo personalmente no creo eso, porque Atanasio, que era otro obispo, en el año 370, dice, él de alguna manera tomó y formó el Nuevo Testamento con toda la literatura que circulaba dentro de ahí, sí, vamos a decir, de la Iglesia Católica, de la Iglesia cristiana, ¿verdad? Con toda esa información. Entonces Atanasio tomó todas las cartas, los evangelios, solo para que usted sepa, hay 86 evangelios. Entonces siempre pregunto yo, ¿verdad? Y cartas, hay más cartas, usted puede ver, está la carta a la Odisea, está la segunda de Corintios, porque la segunda de Corintios que tenemos nosotros es la tercera, y ahí usted puede estudiar. Entonces, esos escritos en el 370 quedaron en manos ya de la Iglesia Católica. Escúcheme bien, de la Iglesia Cristiana Católica. Entonces hay que pensar un poco. Por eso usted ve que hay muchas modificaciones. No tenemos hoy los originales, no tenemos hoy lo que salió de la mano de los escritores originales, sino copia de la copia de la copia. Y ese Nuevo Testamento estuvo en manos de ellos durante siglos. A lo mejor, digo yo, ¿no será que habrán hecho cambios, ediciones, quitar, añadir? ¿Para qué? Para reforzar sus doctrinas. Hoy tenemos la bendición que han aparecido nuevos manuscritos antiguos y podemos corroborar lo que dice uno y lo que dice otro. Y vamos a analizar y vamos a ver que hay cambios que se han hecho, pero cambios a propósito, para reforzar sus doctrinas. Yo quiero que por favor analice lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que el Nuevo Testamento no vale, pero tenemos que verlo desde una manera académica. Ahora hay mucha gente que usa su fe y pelea, pero yo quiero que sepa que la fe no tiene que estar basada en la ignorancia. La fe tiene que estar basada en el conocimiento. Bueno, entonces, dando ese preámbulo, se reunieron y tocaron estos temas. Ya diga, Arrio, el problema de que si habían apostatado,
melesiano, ¿verdad? Que Melesio decía que no. Y la Pascua, ¿cuándo había que cumplir la Pascua? Entonces ahí hubo un gran problema, ¿verdad? Tomaron el calendario gregoriano y bueno, y cambiaron el domingo por el sábado. Y bueno, y ahí usted ha visto, este año nosotros hemos tratado de enseñar cuándo es la Pascua del Señor, ¿verdad? Que fue creo el 22 de abril, el 14 de Nisan, y la Iglesia Católica y Cristiana Evangélica aún, ellos celebraron un mes antes, creo, para que usted vea que a veces los evangélicos critican a los católicos y ellos están inmiscuidos o están sumergidos en religión católica. Bueno, entonces, ¿a qué resoluciones llegaron? Yo puse ahí 20 resoluciones, aunque son muchas resoluciones, pero solo le voy a nombrar dos. Y luego vamos a seguir un poquito más, ¿verdad? Vamos a hablar de las consecuencias. ¿Qué pasó como consecuencia? Los cánones. Canon significa regla. Prohibición a todos los miembros del clero de morar con cualquier mujer, excepto una madre, hermano, tío. ¿Qué quiere decir? En ese momento se prohibió que los cleros, los curas, padres, obispos se casaran. Imagínense, ya para ese entonces ya les prohibieron que se casen. ¿Y de dónde sacaron eso? Me imagino de las vírgenes vestales, que eran vírgenes allá en los templos griegos, en los templos romanos, que nunca se casaban. No se casaban, pero tenían relaciones sexuales con todos los devotos. Imagínense, digo yo, estoy uniendo ciertas ideas. Pero ya le prohibieron casarse. Cuando Pablo era casado, al otro día me preguntaba alguien y me dijo, pero Pablo no era casado. Según los historiadores, Pablo fue casado, porque era parte del Sanedrín. Entonces parece ser que la mujer lo abandonó, ¿verdad? Por la vida ajetreada que llevaba Pablo en cuanto a la promulgación del mensaje del Mesías. Y mucha gente, pero Jesús nunca se casó. Claro, Jesús no se casó porque antiguamente también había también de alguna manera una normativa de donde se podía tomar un discípulo para decir que no se iba a casar por la comitiva que tenía, por la misión que tenía de enseñar el mensaje de la Torah. Entonces venía un grupo de rabinos y le daba la autorización para que no se casen. Entonces, eso, mis amados hermanos, bueno, entonces, y la número 20, porque usted puede, ahí ya se entran las penitencias, las indulgencias, bueno, hay un montón de cosas que se metieron ahí. Entonces dice, los domingos, oiga bien, canon número 20, y en Pentecostés todos deben orar de pie y no arrodillados, es decir, cambiar el domingo por el Shabbat. Entonces ya también ahí cambiaron y dijeron, el día del Señor ahora es el domingo. Yo no estoy diciendo, escúcheme bien, yo no estoy diciendo que no nos congreguemos el domingo. Lo que estoy diciendo es que no cambiemos la Biblia. La Biblia dice que el día del Señor es el Shabbat y el domingo es un día pues que nos reunimos porque es cuando la gente tiene tiempo en este lado del mundo, en el occidente, ¿verdad? Pero no podemos cambiar la verdad de Dios. Entonces, al cambiar esos detalles, y cambiaron un montón de cosas más. Cambiaron los días festivos. Y bueno, y ahí usted puede ver todo lo que han cambiado. Bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias? Dice, después de Nicea, los debates sobre la controversia cristológica siguieron por décadas. O sea, no se terminó ahí, pero ya se habían desligado de la matriz judía, dice. Y el propio Constantino I y sus sucesores fueron alternando su apoyo entre los arrianos, o sea, unos creían en Arrio, que tampoco Arrio estaba bien, Arrio también estaba fuera del concepto judío de quién es el Mesías o qué es el Mesías, y los partidarios de las resoluciones de Nicea. O sea, había emperadores que le apoyaban a Arrio y otros al concilio de Nicea. Eso fue avanzando y usted ve hoy día, por eso hay religiones, credos que unos creen de una manera,
otros creen de otra manera, y eso no nació ahora, en Estados Unidos en el 1860, donde nacieron las mayores denominaciones ahora, los pentecostales, testigos de Jehová, mormones. Eso viene de siglos atrás, sino que cada uno agarró, ¿verdad? Por eso tenemos que hacer una diferenciación entre teología, escuchen, ¿qué es teología? Teología es interpretación de Dios, o sea, leen textos a veces ambiguos y de ahí sacan sus conclusiones. Y otra cosa es la información académica, histórica, datos históricos. Entonces nosotros como verdaderos creyentes en Yeshua no deberíamos creer en mucha teología, oiga bien, deberíamos más preocuparnos por los datos bíblicos, datos históricos, para que nuestra fe no esté basada en la interpretación de otros, sino en lo que nosotros hemos podido llegar a las conclusiones. Finalmente, dice, el emperador Teodosio estableció el credo del concilio de Nicea como la norma para su dominio y convocó el concilio de Constantinopla en el 381. O sea, no estaban muy claros hasta el 381 si seguir a Arrio o seguir a los de Nicea. Pero vino Teodosio y dijo, esta es la norma. Entonces, aquel concilio acordó, oiga bien, sin judíos, solo griegos o romanos, que el Espíritu Santo era consustancial, de la misma sustancia con el Dios Padre y Dios Hijo, y empezó a perfilarse la doctrina trinitaria. O sea, en el 381 apareció la doctrina trinitaria. Ya, para que usted vea que todo tiene un desarrollo, todo tiene un porqué, pero ya nos corresponde a nosotros creer o no creer, analizar, no analizar. Yo solo estoy dando datos históricos, datos que están ahí en los anales de la historia. Bueno, este concilio tampoco, dice, hubo judíos, y es importante, pues estaba hablando de asuntos de alguna manera judíos, y sin ellos se podía interpretar mal, y eso fue lo que aconteció. Los únicos libros declarados heréticos, mire, por el concilio de Nicea fueron los escritos doctrinales arrianos, cuyos ejemplares fueron quemados tras el concilio. Yo quiero que usted vea que el Nuevo Testamento, claro que fueron escritos en griego, pero todos los escritores fueron judíos. Entonces, ¿cómo interpretar un libro escrito por judíos con una mente romana o griega? Qué error, ¿verdad? Entonces, yo sé que hay historia de la Iglesia Católica desde el primer siglo, pero la gente cree que al principio hubo solo un cristianismo. No, hubo muchos. Entonces, ¿se reunían cada uno por su lado? No, se reunían todos juntos, porque no tenían problema de creer, escúchenme, de creer diferente. No tenían problema de creer diferente. Hoy usted ve que la gente tiene ese problema de que creen diferente, entonces tienen un problema de no poder estar juntos. Entonces en el origen como que decían, bueno, tú crees esto, pero aquí lo cierto es que creemos que Yeshua es el Mesías. Imagínense. Entonces esto de separación se volvió hasta una cuestión política terrible. Mire, entonces el emperador Teodosio en el 381 hizo ya un concilio, y ya para eso ya estaba formulado el Nuevo Testamento. ¿Y en poder de quién estaban? De los católicos cristianos, vamos a decir, ¿verdad? Y por eso yo tengo mis sospechas que hubo manipulación, quitaron, sumaron, pusieron, editaron. Por eso necesitamos hacer un examen profundo de las escrituras. Bueno, entonces dice que se anularon los libros de Arrio, dice, cuyos ejemplares fueron quemados tras el concilio. El emperador decretó pena capital para quien conservara dichos libros, pero no existe constancia de que se produjera gran cantidad de muertes por ello. El propio Constantino suavizó sus órdenes solo 3 meses después del concilio, y acabó incluso simpatizando con los arrios y atacando a los obispos nicenos. Arrio fue excomulgado por la iglesia y exiliado por el emperador, pero no ejecutado.
y años más tarde sería readmitido según las presiones que recibía el emperador. Tras su muerte, Arrio fue anatemizado, o sea, maldecido de nuevo y declarado hereje otra vez en el primer concilio de Constantinopla en el 318. Entonces es una cuestión netamente política, que no tiene nada que ver con cuestiones religiosas. Entonces para eso ya estaba el cristianismo formado, pero el judaísmo seguía por otro camino, seguía guardando la Torá, los seguidores de Yeshua seguían y les llamaron mesiánicos o nexaritas, y usted ve que hoy, 2000 años después, están apareciendo otra vez. Y entonces cuando un cristiano ve a un judío nexarita o a un judío mesiánico, comienza a defender su cristiandad, pero hay que saber de dónde salió la cristiandad. Esto se lo digo para que usted no satanice a nadie, porque al principio todos esos cristianismos estaban juntos. Uno cree de una manera, otro cree de otra manera. Por eso Jesús enseñó algo trascendental, porque aún en el tiempo de Jesús, oiga bien, estaban los fariseos, había 7 grupos de fariseos, y cada uno con su manera de creer. Estaban los saduceos, los herodianos, estaban los esenios. Entonces también había un gran problema, un gran conflicto. ¿Cuál era el conflicto? ¿Cómo obtener la vida eterna? ¿Verdad? Usted sabe que a través de las iglesias le dicen, si tú no eres parte de nuestra iglesia, estás condenado. Entonces Jesús tuvo que revelar cómo obtener la vida eterna. El libro de Juan, capítulo 17, verso 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Bueno, entonces quiero decirle que ahí está la vida eterna. Claro, uno lee ese verso muy sencillo, hay que explicarlo, hay que detallarlo, hay que descuartizarlo para entenderlo, porque parece sencillo, ¿verdad? En el sentido de que es muy fácil, pero tenemos que entender al Padre y tenemos que entender al Hijo. Entonces, ¿qué fue lo que enseñó el Hijo? Bueno, entonces los regímenes políticos sucesivos vacilarían entre apoyar el arrianismo y el cristianismo de Niceno, lo que contribuiría a que el debate se prolongara durante varias décadas. Sin embargo, ciertos teólogos ganarían influencia en Oriente, reduciendo el arrianismo, que se mantuvo entre los pueblos germánicos, propagado por el obispo Ufilías en el siglo IV, quienes lo trajeron de vuelta al invadir del sur de Europa hasta el rey visigodo Recaredo. Imagínense, entonces, ahí está la historia, usted la puede analizar, la puede estudiar, ¿verdad? Y prefiero, yo le voy a dar un consejo, busque mejor historiadores que no tengan ningún sesgo religioso. Busque historiadores que incluso a veces sean ateos. Le voy a decir por qué. Porque si usted estudia con un historiador que es evangélico o católico, su sesgo va a ser hacia esos credos. No, mejor es estudiar con alguien neutral y uno va a tener una perspectiva más clara. Bueno, entonces, en ese concilio, para consumar el cristianismo que se separó del judaísmo, ¿verdad? Constantino, una vez terminado el concilio, mandó una carta a todas las iglesias. Y eso está, hoy la tenemos a mano. Y mire lo que dice Constantino. Ahí la voy a poner, la voy a leer. Y con eso yo creo que hemos terminado el módulo número 1. Ahí la vamos a poner. Dice: carta de Constantino Augusto a las iglesias en Roma. Concilio de Nicea, año 325 después de Cristo. Habiendo experimentado la grandeza de la bondad divina en el resurgimiento del Estado, si ve que es una cuestión política, en lo que a las relaciones públicas se refiere, pienso que es totalmente mi responsabilidad hacer que la feliz, no se ve bien, perdón un ratito, la feliz similitud, creo que dice, ¿no? Perdón que no leo bien. La feliz multitud que compone la Iglesia Católica sea conservada en una misma fe.
Mire, ya unificaron, o sea que ya el que no creía como ellos estaba condenado. Y eso es lo que hoy piensan todas las iglesias cristianas. Entonces, como que ese espíritu de Nicea está en muchos, ¿no es cierto? Y le repito, originalmente había muchas maneras de ver la fe cristiana y no había problema, porque estaban bien claros cuál era la vida eterna. Cuando se desconectaron, escúchenme, cuando se desconectaron del judaísmo, empezaron los problemas. Bueno, entonces sigue diciendo Constantino, por el amor y la armonía de nuestro común devoción al Señor Altísimo, en cuanto a lo concerniente al más sagrado día de Pascua, fue decretado por consentimiento común de todos los obispos católicos que debe ser celebrado el mismo día en cada lugar. Esto es para que sea hermoso y más venerable por medio de un festival por el cual hemos recibido la esperanza de la inmortalidad, por lo cual deberá ser observado por todos de la misma manera. O sea, ya aquí va a ver cómo los obispos helénicos, griegos, van a anular el calendario del Creador. Usted lo está leyendo conmigo, entonces vamos a poner la segunda parte de la carta. Vamos a esperar. Dice, nos ha parecido algo indigno a todos que la celebración de esta fiesta de la más alta solemnidad se deba guardar siguiendo la costumbre de aquellos judíos inmundos y miserables. Mire lo que dice el emperador, el primer papa. Bueno, dicen que el primer papa fue Pedro, pero aquí vemos que ya después Constantino se constituyó papa también él, ¿no? Entonces cambiaron la fecha porque como los judíos son inmundos y miserables, no queremos nada con esos judíos. Y la gente todavía practica estas cosas. Mire, hermano, tenemos la Biblia, leamos la Biblia, hagamos un estudio con ciencia. Quienes habiendo manchado sus manos con tan horrible crimen, la muerte de Jesús, dice, por tanto son afectados por la ceguera merecidamente del alma. Y hay mucha gente que cree todavía que Dios desechó a los judíos, pero Pablo dice, en Romanos dice, Dios no ha desechado a los judíos, en Corintios también lo dice. ¿Y cómo es que Constantino lo dice? Y hoy hay cristianos que dicen que Dios ha desechado a los judíos. Acuérdense que Pablo dice que de los dos pueblos él hizo uno, de judíos y gentiles. Entonces, tenemos que ubicarnos, hermano. Y mire lo que sigue diciendo Constantino. Es correcto entonces que rechazando las prácticas de ese pueblo, fueron los que recibieron la Torá, pues. Nosotros totalmente divorciados, o sea, de la cultura judía, perpetuemos a todas las futuras generaciones la celebración de este rito, o sea, hablando de la Pascua, en un orden más legítimo y no tengamos nada en común con esta detestable multitud de judíos. ¿Qué le parece? Entonces, Constantino lo que asentó fue el divorcio con la Torá. Y de ahí vienen las ideas como que la iglesia es el pueblo de Dios, ya los judíos no, ¿verdad? Vienen las ideas como que Jesús está en una iglesia determinada, ya no es judío. Entonces el concilio de Nicea sepultó al Jesús judío y trajo un judío griego. Y ese es el concilio de Nicea. Como le digo, busque información, analice, profundice, no nos crea a nosotros, solo infórmese y recuerde lo que dijo el mismo Yeshua: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Bueno, le damos gracias al Padre que nos ha permitido terminar este módulo de 10 clases, solo con el único afán y deseo de que usted tenga una visión diferente a la que viene manejando la cristiandad. Repito, nadie es dueño de la verdad, y si Dios nos ha dado una porción de la verdad, lo único que tenemos que hacer es disfrutarla, amarla y crecer en ella. Que Dios lo bendiga, que el Señor lo guarde, lo prospere, y espero no haber creado en su corazón malestar, sino inquietudes, para que usted salga en busca de la verdad. Que Dios lo bendiga, que el Señor lo guarde,
Amén, amén y amén. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. A ver, dilo. Yo he vencido. Yo he vencido al enemigo por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Ahora sí lo crees, cántalo. Libre. Yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre. Yeah. Yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar. Una vez más, si lo fuerte, libre, libre. Yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre. Yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar. Yo he vencido. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Yo soy libre. Pues ha venido tu luz. Resplandece, pues ha venido tu luz.